Gloria al Señor. Cuando tengan primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15, hermanos, perdón, versículo 16, me indican con un amén, hermanos. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16, todos lo tenemos, hermanos. Vamos a leer la palabra de Dios y dice así de la manera siguiente, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice así: E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pueden tomar su lugar, hermanos y hermanas, en esta hermosa noche, alabando y glorificando el nombre precioso del Señor. En esta noche, hermanos, vamos a meditar en esta doctrina de la deidad de Dios. Este tema, hermanos, le he titulado, ¿verdad? El misterio, grande es el misterio, grande es el misterio, así como dice, ¿verdad? Una parte de este versículo que hemos terminado de leer, ¿verdad? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, grande es el misterio. Hermanos y hermanas, vamos a tratar, hermanos, de ser, ¿verdad?, lo más sencillo este tema, y que Dios nos ayude a entenderlo conforme a la palabra del Señor. En esta noche, hermanos, estamos aquí para aprender de la palabra de Dios. A los que no lo saben, a los que ya lo saben, estamos aquí para que Dios nos recuerde. Es muy importante la doctrina de la deidad de Dios, ya que, hermanos, es bueno que la iglesia sepamos lo que creemos, por qué lo enseñamos de esta manera, y no solamente que el pastor o los ministros sepan esto. Es bueno que toda la iglesia, cuando alguien nos haga una pregunta, podamos contestar bíblicamente, hermanos, no torciendo las escrituras, no pensando lo que nosotros creemos con nuestra mente humana, sino conforme a lo que enseña la palabra del Señor. Entonces, hermanos, aquí la palabra de Dios dice claramente, en primer lugar, en primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice: E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. El apóstol Pablo dice: e indiscutiblemente, hermanos, no hay nada que discutir. Grande es el misterio de la piedad. ¿Qué es un misterio, hermanos? Según lo que dice el diccionario secular y lo que dice también bíblicamente, hermanos, en el diccionario secular, misterio quiere decir cosa incomprensible para la mente humana o muy difícil de entender. También quiere decir misterioso, místico. Viene de la palabra misterio. Oigan, les vuelvo a repetir, hermanos, en el diccionario Larousse, un diccionario secular, quiere decir misterio, quiere decir cosa incomprensible para la mente humana o muy difícil de entender. Es lo que enseña lo que quiere decir la palabra misterio, o también misterioso o místico, viene de esta palabra misterio. Conforme a la Biblia, hermanos, misterio en la Biblia es una verdad que estuvo oculta en el Antiguo Testamento, pero que fue revelada en el Nuevo Testamento por Dios a través de sus apóstoles. Entonces, hermanos, cuando el apóstol Pablo dice aquí de parte de Dios: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. El apóstol Pablo está hablando de un misterio grande, de algo, hermanos, que muchas veces la mente humana no logra entender. Cuando no hay revelación de parte de Dios, la gente no puede comprender esto, hermanos. ¿Cómo es que Dios tomó un vientre de una mujer para venir a esta tierra o a este mundo? Es un misterio muy grande que muchas veces la gente no lo comprende. Muchas veces
la gente, hermanos, hace de Dios tres personas, cuanto la Biblia solamente enseña que hay un solo Dios, y nosotros debemos comprender conforme a la palabra del Señor, hermanos. Dice claramente, Primera de Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente, en primer lugar, hermanos, el apóstol Pablo dice, hermanos, no hay nada que discutir. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios tomó un cuerpo humano. Dios vino a este mundo. Dios caminó entre los hombres. No hay nada que discutir, hermanos. Entonces sigue diciendo, hermanos, dice, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Es decir, hermanos, todo esto aconteció en Cristo Jesús. Cuando dice justificado en el Espíritu, hermanos, quiere decir que el Señor, Él se presentó como justo, como el único Dios justo. Cuando Él, hermanos, vino y se bautizó, se escuchó una voz del cielo, pero no era una voz aparte de Dios, hermanos. Es decir, Dios es por eso el apóstol Pablo habla de un gran misterio, porque eso es lo que la gente muchas veces no entiende, hermanos. ¿Cómo es que se escuchó una voz y ahí estaba Jesús bautizándose? Luego descendió sobre él una paloma, dice la palabra del Señor. Y los hermanos que creen en la doctrina de la Trinidad, hermanos, dicen, ahí está la Trinidad. Dios Padre hablando, el Hijo bautizándose, el Espíritu Santo descendiendo sobre él. Ahí están los tres. Y yo quiero decirles, hermanos, eso no era para que se hiciera una doctrina de la Trinidad. Eso era, hermanos, algo directamente para Juan el Bautista. No era para los hombres, para toda la iglesia. Era una señal directamente para Juan el Bautista. Porque a Juan el Bautista se le había dicho, sobre quien veas descender el Espíritu Santo sobre él, ese es el Mesías. Es decir, Juan no sabía quién era el Mesías, quién era, hermanos, el Señor Jesucristo. Por ello, para él fue la señal de que miró una paloma descender sobre él, escuchó una voz, pero no era para que se hiciera una doctrina de la Trinidad. Ahora, no vamos a salirnos de aquí del tema, hermanitos. Dios fue justificado, visto de los ángeles. Cuando el Señor nació, hermanos, ¿no es cierto? Los ángeles lo vieron. Los ángeles cantaron un coro hermoso, porque dijeron, paz, gloria en el cielo y paz en la tierra con los hombres, buena voluntad. Y cuando el Señor ascendió a los cielos, otra vez los ángeles lo miraron cuando el Señor se fue. Por eso estaban aquellos discípulos del Señor mirando que el Señor había ascendido otra vez a los cielos. ¿Y qué dijeron los ángeles? Varones galileos, ¿qué estáis mirando? Así como lo han visto, están mirando que se ha ido, así volverá otra vez el Señor. Entonces, el Señor fue visto por los ángeles, hermanos. Ahora dice la palabra del Señor, predicado a los gentiles. Cristo es el centro del evangelio, del mensaje. Es quien ha sido predicado, hermano, a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aquí, hermanos, se está hablando de un solo Dios, hermanitos. No de dos, no de tres. Se está hablando de un solo Dios. Por eso dice la palabra del Señor, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ahora, hermanos, miren, vamos a mirar dos versículos de la palabra de Dios que están en Segunda de Juan. Usted sabe que Segunda de Juan solamente tiene un solo capítulo. Veamos lo que dice el versículo 7 y luego el 9. Segunda de Juan, capítulo 1, hermanos, versículo 7 y luego el versículo 9. ¿Lo tienen, hermanos? Veamos lo que dice aquí la palabra del Señor.
porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador. ¿Y qué dice, hermanos? Y el anticristo. O sea, todo aquel que no cree, hermanos, que Dios haya venido en carne, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, no nosotros, dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y es el anticristo. Esos títulos se le da a todo aquel que cree que, hermanos, Jesucristo no ha venido en carne o Dios no se manifestó en carne. Versículo 9 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene. ¿A quién dice en su Biblia, hermanos? Dígalo fuerte, hermanito, para que se escuche. Oigan, hermanos, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Pero veamos, hermanos, ¿quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? No son dos personas distintas, no son dos personas diferentes. Por eso el que dice aquí, hermanos, cualquiera que se extravía, que se pierde, en otras palabras, que dice dice, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera, es decir, el que se mantiene en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos comprender nosotros esto? Porque Cristo, hermanos, es el único que hizo estos dos papeles. No es que sean dos dioses diferentes, sino que Él tomó, hermanos, el lugar de hombre y Dios. Por ello la mente humana, el apóstol Pablo dice, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios se encarnó. Esto no lo puede entender la gente. Hermanos, Dios fue plenamente hombre y plenamente Dios. Tomó un cuerpo humano y eso es lo que muchas veces la mente humana no puede entender. Que Él era Dios encarnado y era Él, hermanos, no es que era otro Dios. Por eso, miren, hermanos, vamos a continuar leyendo la palabra de Dios para que no quede solamente en palabras. Vamos a leer unos versículos bien preciosos de la palabra de Dios. Busquen en el Evangelio de Juan, hermanos. En sus Biblias busquen Evangelio de Juan, capítulo 10. Gloria a Dios. ¿Lo tienen, hermanos? No nos olvidemos que dice la palabra de Dios, hermanos, que el que no tiene al Padre, una vez más se los voy a leer para que no nos perdamos. Permítame, quédese ahí, hermano. Yo solamente les voy a repetir lo que dice allá donde leímos en 2 de Juan, versículo 9, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ahora, en Juan capítulo 10, hermanos, dice la palabra del Señor en el versículo 30. ¿Lo tienen, hermanos? Dice, yo y el Padre, ¿qué dice, hermanos? Uno somos. Yo y el Padre, uno somos. Es decir, hermanos, el que tiene a Cristo, tiene al Padre. ¿Por qué? Porque Él y el Padre, uno es. Es decir, por eso el apóstol Pablo dice en 1 de Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios tomó
un lugar aquí en la tierra, tomó un cuerpo humano y en ese cuerpo humano vino y caminó entre los hombres. Ahora, hermanos, Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Hermanos, solo Dios es el único que puede hacer esto. Él tomó el lugar de hijo y el lugar de padre al mismo tiempo. Por ello, cuando muchas veces nosotros miramos, hermanos, por ejemplo, cuando el Señor estaba en la cruz del Calvario, ¿y qué dijo él? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué, hermanos, él dijo esto? Hay muchos, por eso le digo, grande es el misterio de la piedad. La mente humana a veces no logra entender, dice, ¿qué no estaba hablando con su Padre? Debemos entender, les digo, hermanos, la dualidad de Dios. Él era plenamente Dios y plenamente hombre. Y cuando él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, la humanidad estaba hablando con la deidad. La humanidad estaba hablando con la deidad, hermanos. Eso no es que era aparte otra persona. Jesús dice claramente, yo y el Padre uno somos. No somos dos personas diferentes. Por ello, hermanos, miren, con todo respeto a los hermanos que creen en la doctrina de la Trinidad, pero si ellos se pusieran a pensar, hermanos, cuando ellos dicen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahí claramente se está dando un solo nombre. No está diciendo en los nombres, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay un solo nombre y ese nombre es Jesús, hermano. Entonces, yo quiero decirles, nosotros, ¿por qué creemos, hermanos? Solamente que hay un solo Dios, porque así lo enseña la palabra de Dios. Y hermanos, el apóstol Pablo dijo, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ahora, Jesús dice aquí, yo y el Padre uno somos. Y por ello, hermanos, los judíos, más adelante vamos a mirar, ellos no le creyeron al Señor Jesús. Ellos, ¿por qué cree usted que procuraban matarle? Porque él se hacía igual que Dios. Pero Jesús no se estaba haciendo igual que Dios. Jesús era Dios manifestado en carne, hermanito. Jesús era Dios manifestado en carne. Ahora, para que vayamos entendiendo, hermanos, veamos lo que dice la palabra de Dios. Adelantito está Juan capítulo 14, hermanos. Busquen sus Biblias estos versículos bien preciosos para que hermanos, nosotros nos los grabemos, hablemos, no se olvide. Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Vamos a leer lo que dice Juan capítulo 14, hermanos, versículos 6 al 11. Los vamos a ir leyendo despacio, hermanos. ¿Lo tienen, hermanos? Veamos Juan capítulo 14, versículos 6 al 11, dicen así. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis también, ¿cómo dice en su Biblia, hermanos? Miren, hermanos, no vayamos a la carrera, leamos una vez más el versículo, porque el Señor les dice en el versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En el versículo 7 dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Veamos lo que Felipe le dice, uno de sus discípulos. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí?
Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Cuándo dicen gloria a Dios, hermanos? Veamos, estos son unos versículos, hermanos, muy claros, muy entendibles acerca de la deidad de Dios. Hermanos, aquí miramos nosotros que Felipe le hace una pregunta al Señor Jesús. Muéstranos al Padre y nos basta. Solamente enséñanos quién es el Padre. Y Jesús, hermanos, le dice en el versículo 9 claramente: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesús estaba diciendo, hermanos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo quieres tú que te muestre otra persona? No hay otro, no hay otro. Yo y el Padre, uno somos, dijo en Juan 10:30. Entonces, hermanos, nosotros miramos aquí que Felipe, esa era su pregunta. Él quería que le mostrara al Señor, al Padre, y con eso le bastaba. Pero él no podía mostrarles otra persona más, porque él era el mismo Dios manifestado en carne, hermanos. Es decir, por eso dice la palabra del Señor en 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Es un misterio oculto. Es un misterio que en el Antiguo Testamento se venía profetizando, pero que en el Nuevo Testamento se reveló. Es decir, el Dios del Antiguo Testamento se reveló en Cristo Jesús, hermanos. No hay otro Dios. Por ello, hermanos, sería muy anormal que Jesús, hermanos, dijera que Él fuera el Padre, si de Él ya se había profetizado. Miren, hermanos, vamos a mirar un versículo, cómo se le puede dar un título a un niño de padre si es un niño. Pero busquen en Isaías capítulo 9, hermanos, y veamos que ya estaba profetizado sobre el Señor Jesús. Lo que dice aquí la palabra de Dios, hermanos, y vamos a mirar nosotros cómo a Jesús ya se le había dado el título de Padre, porque Él no era otra persona, sino era, hermanos, el Dios manifestado en carne. ¿Tienen Isaías capítulo 9, hermanitos? Versículo 6, veamos lo que dice la palabra del Señor. Porque un niño nos es nacido. Esto, hermanos, hace alusión a lo que iban a hacer un día que, verdad, el Señor Jesús iba a nacer de una virgen. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Veamos, hermanos, todos estos títulos se le estaban dando ya al Señor Jesús. ¿Cómo un niño, hermanos, va a ser Padre eterno? Oigan, hermanos, no se le puede dar a ningún niño este título, sino solamente se le dio a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él, hermanos, es el mismo Dios, es el mismo Dios manifestado en carne. Entonces, a nadie más se le puede dar ese título de Padre eterno, solamente a Jesús, porque Él es Dios manifestado en carne. Entonces aquí dice la palabra del Señor, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todo esto, hermanos, estuvo en Cristo Jesús. Todos estos títulos los tuvo el Señor Jesús.
Entonces, nosotros, hermanos, ¿verdad? ¿Por qué creemos que hay un solo Dios? ¿Por qué bautizamos nosotros en el nombre de Jesús? No lo hacemos por capricho, no lo hacemos por desobedecer a la palabra de Dios. Simple y sencillamente, hermano, nosotros nos hemos apegado a lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Nosotros nos hemos apegado a lo que dice la palabra de Dios y nosotros hemos entendido que hay un solo Dios. No podemos nosotros, hermanos, dividir a Dios y hacer de Dios tres personas o dos personas. Vuelvo a repetirles, hermanos, la mente humana en ocasiones no puede entender esto. En una oportunidad, un hermano dijo, hermanos, dijo, yo creo que no hay tres, pero sí creo que hay dos. Veamos, hermanos, la mente humana en ocasiones no puede entender esto. Y a los judíos también les sucedió lo mismo. Y hasta este día, ellos, hermanos, hablar de Jesús, para ellos esto no es grato, hermanitos. Hablar de Jesús para ellos no es agradable, porque para ellos, hermanos, fue un impostor. Fue alguien, hermanos, que ellos no lo valoraron y por ello lo rechazaron y por ellos lo llevaron a crucificar. Pero yo quiero decirles, para nosotros, hermanos, conforme a la palabra de Dios, dice 1 Timoteo 3:16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ese Dios, miren, hermanos, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, por ejemplo, lo que dice, hermanos, 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus pecados. Es decir, ahí no dice la palabra del Señor que ahí estaba otra persona aparte. Busquen su Biblia, hermanos, y lea lo que dice 2 Corintios 5:19 y se dará cuenta que dice claramente que Dios estaba en Cristo. No estaban separados, hermanos. Dios, el que habitaba en ese cuerpo, estaba con él, hermanos, reconciliando al mundo consigo mismo, dice. ¿Quién tiene 2 Corintios 5:19, hermanos? ¿Qué dice, hermanita Maribel? Veamos, ahí permítame, hermana, que Dios estaba en ¿quién? En Cristo. Veamos, hermanos, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Dios estaba en esa humanidad. No era, hermanos, otra persona. Era Dios en aquella humanidad. Por ello, hermanos, hablar de tres personas es muy, de verdad, muy serio, hermanitos. Porque hablar de una sola persona, hermanos, nosotros tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y hablar de tres personas, estamos hablando, hermanos, ya de tres seres. Y hermanos, es muy peligroso, porque nosotros, el único ser que se manifestó fue Cristo Jesús. Por eso nosotros solamente sabemos que hay un solo Dios, porque solamente Él tomó un cuerpo y solamente, hermanos, conocemos que fue en Cristo Jesús, hermanito. Por ello nosotros, hermanos, tenemos que entender claramente, cuando nosotros leemos muchas veces en la Biblia, más en el Evangelio de Juan, hermanos, muchas veces vamos a encontrar pasajes donde el Señor Jesús habla como que se estuviera hablando con su Padre. Debemos entender nosotros la dualidad de Dios, hermanos. ¿Qué es una dualidad? Es decir, que Dios fue plenamente hombre y plenamente Dios. Cuando, hermanos, Él quería enseñar algo, lo enseñaba como hombre.
Y cuando él quería hacer algo, lo hacía como Dios. Y eso no le entendieron los judíos, porque él decía, ¿verdad? Por ejemplo, le decía a un enfermo, toma tu lecho y vete a tu casa. Y ellos no podían entender, porque decían, ¿cómo puede decir eso? ¿Cómo puede perdonar pecados si solo Dios puede perdonar pecados? Es que Jesús no era simplemente un hombre. Jesús era Dios manifestado en carne. Y Él tenía todo el poder para sanar y para perdonar pecados. Entonces, hermanos, nosotros por eso hemos creído, hermanos, que hay un solo Dios, hermanos. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. No hay dos dioses, no hay tres dioses, hermanos. Solamente hay un solo Dios, hermanitos. Un solo Dios. Por eso Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el único, hermanos, no hay otro. Cuando a Moisés se le dijo que sacara al pueblo de Israel, Moisés dijo, si yo voy, ¿qué les voy a decir? Si me preguntan, ¿qué les voy a decir? Le dijo Dios, ve y diles que el gran yo soy te envía. Es otro título que Dios se dio en el Antiguo Testamento. Y nosotros miramos, hermanos, que el Señor, cuando Él lo fueron a apresar para llevarlo a la cruz del Calvario, cuando Él preguntaron quién es Jesús, y el Señor dijo, yo soy. Cuando dijo yo soy, retrocedieron para atrás. ¿Por qué? Porque ese nombre tiene un peso muy grande, hermanito. Cuando el Señor dice en Apocalipsis, yo soy el alfa y la omega. El Señor, hermanos, dijo, antes que Abraham, yo soy. Ese título, hermanos, solamente se les da a un solo Dios, al Dios del Antiguo Testamento y al Dios del Nuevo Testamento, que no es otro Dios diferente, es un solo Dios, hermanitos. Entonces, por eso el apóstol Pablo, hermanos, dijo en 1 Timoteo 3:16, indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Por qué, hermanos, es un gran misterio? Porque desde el momento, hermanos, que aquella criatura fue formado en el vientre de María, desde ese momento ya era un misterio grande. Desde ese momento, hermanos, ya algo especial estaba sucediendo. Ustedes se recuerdan, María estaba, hermanos, embarazada. Y luego Elizabeth, su prima, no podía tener hijos, pero luego concibió. Y al ver, hermanos, a su prima María, dice que la criatura saltó dentro de su vientre. Por eso de ahí es donde dice, bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué? Porque ya desde ahí había algo especial. Es un gran misterio. Hermanos, lo que estaba oculto en el Antiguo Testamento se vino a revelar en el Nuevo Testamento. Y nosotros, hermanos, para eso tenemos la palabra de Dios. Para que nosotros, hermanos, todo lo que querramos, lo podamos, hermanos, buscar en la palabra del Señor. Nosotros no podemos, hermanos, hacer otra cosa sino apegarnos solamente a lo que nos enseña la palabra del Señor. Jesús, hermanos, Él, cuando Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. El Señor no podía mostrarles otra persona, hermanos, porque Él dijo, tanto tiempo que he estado con vosotros, Felipe, y no me has conocido. Es decir, cuánto tiempo, Felipe, hemos pasado juntos, hemos comido, hemos convivido, y no te has dado cuenta, no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hermanos, esto no habla como enseñan unos hermanos, y yo le digo con todo respeto, ¿verdad? Ellos dicen, es que cuando dice que
yo y el Padre uno somos, está hablando como cuando dice, cuando un matrimonio, yo y mi esposa uno somos. No, hermanos, eso no es así. Cuando Jesús dice, yo y el Padre uno somos, es decir, yo y el Padre uno somos. Por eso Él dice, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? ¿No crees que las obras que yo hago, no las hago yo, sino el Padre que mora en mí? Es decir, las cosas que yo hago, yo no las hago, sino Dios que mora en mí, el Padre que mora en mí, Él hace todas las cosas. Los milagros que tú miras, los milagros que yo hago, no los hago yo, los hace el Padre. ¿Por qué? Porque yo y el Padre uno somos. Entonces, hermanos, yo quiero decirles, por ello para nosotros, hermanos, solamente hay un solo Dios, hermanito. Hay un solo Dios. Porque, miren, hermanos, vamos a mirar, retroceda ahí en Isaías capítulo 7. Vamos a mirar algo que dice la palabra de Dios, que estaba profetizado acerca del Señor Jesús y que luego lo vamos a mirar en el Nuevo Testamento, hermanos. Gloria a Dios. ¿Lo tienen, hermanos? Dice Isaías capítulo 7, hermanos, versículo 14. ¿Lo tienen? Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿cómo dice, hermanos? Emanuel. Veamos, hermanos, una vez más. Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. No perdamos de vista el nombre Emanuel. Y ya en el Nuevo Testamento, hermanos, busquen su Biblia. En Mateo capítulo 1, hermanos, vamos a mirar lo que la palabra de Dios revela acerca de la profecía que se había hecho en tiempo anterior, hermanos. Gloria a Dios. ¿Lo tienen, hermanos, Evangelio de Mateo? Miren, hermanos, ¿verdad? Lo que nos concierne, nuestro tema es el versículo 23. Pero para que nosotros, hermanos, podamos entender, ¿verdad? Vamos a leer del versículo 18 para que podamos comprender lo que dice aquí. Mateo capítulo 1, versículo 18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuanto dijo. Veamos el versículo, hermanos, 23, dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es, ¿qué dice, hermanos? Dios con nosotros. Entonces, hermanos, aquella criaturita que había nacido no era otra persona, era el mismo Dios manifestado en carne. Era Dios encarnado. Por ello, hermanos, nosotros no podemos separar a Jesús de Dios. Por eso el apóstol Juan dijo, el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Y el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Y cuando muchos hermanos nos escuchan, hermanos, que predicamos, enseñamos en el nombre de Jesús, dicen, esos son huerfanitos, no tienen padre, solamente todo lo hacen en el nombre de Jesús. No, hermanos, nosotros no somos huérfanos. Nosotros
tenemos a Dios, solamente que hemos entendido que Él hizo dos papeles, el papel de hijo en la encarnación y de padre, como Él, padre de toda la creación, hermanitos. Ahora Dios, hermanos, había tenido muchas otras manifestaciones en el Antiguo Testamento. Dios se había manifestado de muchas maneras, hermanos, pero yo quiero decirles lo que estamos aprendiendo en esta noche, hermanos, es que Dios solamente es uno, no son dos, no son tres, hay un solo Dios, hermanos, lo enseña la palabra del Señor, que dice aquí claramente, hermanos, ¿verdad? En los versículos 22 y 23, para que entendamos, dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Por eso muchos hermanos cuando predican o predicamos, ¿verdad? Hay hermanos que dicen: Emmanuel está con nosotros. En otras palabras, ellos están diciendo: Dios está con nosotros. Por eso muchos dicen: Emmanuel está con nosotros, Dios está con nosotros. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, él dijo en 1 Timoteo 3:16: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, no otra persona. Dios fue manifestado en carne. Dios tomó un cuerpo humano. ¿Por qué, hermanos? Tal vez vamos a seguir con esto, hermanitos. Yo nada más quiero decirles: Dios, hermanos, se había propuesto salvar al mundo, y no había otra manera de cómo Él, hermanos, podía salvar al mundo, sino viniendo y morir en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Antiguamente se tenía que matar un animalito y, hermanos, a través de esa sangre se pedía perdón por el pecado de un hombre, por el pecado de un pueblo, ¿verdad? Y, hermanos, Dios como espíritu, nadie lo podía tocar. Dios como espíritu, nadie le ha visto. Solamente se dejó ver, hermanos, en Cristo Jesús. Se dejó ver en manifestaciones, como en teofanías, como cuando, hermanos, Jacob, ustedes se recuerdan que él luchó con el ángel y dice que el ángel le dijo: déjame porque ya está rayando el sol. Y Jacob se dio cuenta, dijo: he visto a Dios, he luchado contra Dios, dijo. Y eso, hermanos, ¿verdad? Jacob desde ese momento, dice la palabra del Señor, que algo le tocó el Señor, que desde ese momento ya no quedó como estaba antes. ¿Por qué? Porque, hermanos, fue una manifestación visible. Muchos dicen: nadie ha visto a Dios como espíritu, nadie lo ha visto, hermanitos, pero Dios se ha dejado ver a través, como lo miró Jacob, como lo miró Moisés en una zarza, como lo miró Abraham cuando le llegó a comunicar que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. Fueron manifestaciones de Dios. A Dios como espíritu nadie lo ha visto, pero se ha dejado ver. Les vuelvo a repetir: se dejó ver en una zarza, se dejó ver, hermanos, en manifestaciones como de un ángel. Se dejó ver, hermanos, por ejemplo, al pueblo de Israel en la columna de nube que los cubría de día, de fuego de noche. Era Dios en aquello, era una manifestación de Dios. Como espíritu nadie lo ha visto, pero Dios se ha dejado ver. Nosotros hemos visto también la gloria de Dios, hemos visto sanidades, hemos visto algo que Dios ha hecho con nosotros. ¿Por qué cree que muchas veces decimos nosotros: miré la mano de Dios en este problema? Miré la mano de Dios, que cómo Dios me ha ayudado. Miré el favor de Dios. No miró a Dios literalmente, pero lo miró obrando en aquello que usted estaba necesitando. Por ello, hermanito, déjeme decirle: Dios solamente
es un solo Dios, hermanitos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta preciosa noche? Ahora, hermanos, solamente para que aquí nos vamos a detener en esta noche, hermanos, a los judíos, ellos, su mente pequeñita no les dio para poder entender que el Señor era el Dios manifestado en carne. Quiero que veamos, hermanos, lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 5, hermanos. Vamos a mirar cómo los judíos, ¿verdad? Ellos no le comprendieron al Señor Jesús. ¿Tienen Juan capítulo 5, hermanos? Vamos a leer de los versículos 16 al 18 para poder comprender, hermanitos. Dice así, Juan capítulo 5, versículos 16 al 18, dicen así. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja. Y veamos lo que dice enseguida. ¿Cómo dice enseguida, hermanos? Y yo trabajo. Es decir, los dos, Dios trabajando, la humanidad trabajando. Por eso él dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Es decir, Jesús, hermanos, no era otra persona aparte de Dios. Él era Dios manifestado en carne. Versículo 18 dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose, ¿cómo dice, hermanos? Igual a Dios. Ellos no le comprendieron, hermanos, y hasta el día de hoy hay gente, hermanitos, que no entiende todavía. Igualito, hermanitos, lo que le pasó a los judíos de aquel entonces. Hasta ahorita, hermanos, hay muchos que no entienden todavía. Dicen, no, Jesús es el Hijo solamente. Jesús no es igual que el Padre. O Jesús no es el Padre. No, hermanos, Jesús es Dios manifestado en carne, hermanito. Jesús es Dios manifestado en carne. Los judíos, hermanos, ¿verdad? Ahora, disculpen, hermanos, solamente quiero leerles esto para que veamos cómo ellos en Juan capítulo 10, hermanos, busquen en sus Biblias. Ellos lo querían, hermanos, apedrear al Señor. Veamos lo que dice en Juan capítulo 10, versículo 33 solamente, hermanos. Dice la palabra del Señor, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia que tú, siendo hombre, ¿qué dice, hermanitos? Veamos, hermanos. Es decir, que ellos no le entendieron al Señor. Por eso, allá en el 5:18, hermanos, ellos decían, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre y haciéndose igual a Dios. Y en Juan 10:33 dice, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces igual a Dios. Él no se estaba haciendo igual a Dios, hermanos. Él era Dios manifestado en carne. Jesús no se estaba haciendo igual que Dios. Jesús era Dios manifestado en carne. Por eso el apóstol Pablo dice, hermanos, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Es un misterio oculto. Es un misterio que está ahí, pero que es una realidad. Hermanos, nosotros por eso creemos que hay un solo Dios, porque lo enseña su palabra. Y hermanos, cualquiera que diga otras cosas, hermanos, yo quiero decirles, si no está fundamentado en la palabra del Señor, una cosa es que alguien quiera acomodar las cosas, pero no podemos nosotros, hermanos, irnos por otro lado cuando tenemos la palabra de Dios, la cual es la única que nos ayuda a entender claramente, hermanos,
quién es Dios, qué papeles tuvo el Señor en esta tierra, hermanitos. Dios tomó, hermanos, un cuerpo humano para venir a esta tierra. Ese Dios un día ascendió a los cielos, los ángeles lo miraron y ese Dios está en espíritu. No está en cuerpo aquí, pero está en espíritu. Ese Dios que anduvo sanando está en esta noche, en este lugar. Si hubiese alguien que está enfermo en esta noche, puede ser sano en el nombre de Jesús. Si hay alguien que tiene algún problema, aquí está Dios para ayudarlo, porque Él es espíritu y Él está en esta noche, en este lugar. Hermanos, aquí nos vamos a detener en esta preciosa noche. Pónganse de pie ahí donde están. Dios bendiga a los hermanos que nos están mirando, que nos van a mirar. Hermano, hermana, ahí donde está, hable con Dios. A los que estamos aquí, hermanos, si usted tiene alguna necesidad, quiero decirle que aquí está el Señor en esta preciosa noche. Cualquiera que sea su necesidad, hermanos, hable con Dios. Solamente Él es el único que nos puede ayudar. Amantísimo Dios y buen Padre celestial del cielo y de la tierra, Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias porque tú, Señor, en tu inmensa misericordia, te has revelado a nosotros, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad. Tu palabra, Dios mío, nadie la puede cambiar, Señor. Oh Dios, tu palabra dice, el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Todo pasará, Dios mío, mas sin embargo tu palabra no pasará, Señor. Gracias, Señor, te damos en esta noche porque tú eres el único Dios verdadero. Oh Señor, tu palabra dice en 1 de Timoteo 3:16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Oh Dios amado, gracias porque tú por amor al mundo te hiciste hombre. Veniste a este mundo para salvarlo de sus pecados, Señor. Diste, Dios mío, Padre, tu vida. Tú dijiste, Padre, a mí nadie me quita la vida. Yo la pongo de mí mismo porque tengo poder para volverla a tomar. A ti nadie te quitó la vida, Señor. Padre bendito, tú pusiste tu vida, Señor. Tú fuiste, Señor, voluntariamente a la cruz del Calvario, porque no había medio para salvar al mundo. No hay otro medio, Padre, sino solamente por medio de ese sacrificio. Gracias, bendito Dios. Ayúdanos, Padre, cada día. Revélanos más y más tu palabra. Danos sabiduría, danos entendimiento para comprender las grandezas de tu palabra. Para Dios mío, para poder comprender más, Dios mío, y tener claramente, Dios mío, sabido, Padre, lo que tú viniste a hacer, Dios mío, a este mundo. Gracias, Señor, bendice a mis hermanos, a mis hermanas. Dios mío, si hubiese alguien que vino enfermo, salga sano en el nombre de Jesús. Si alguien viene, Dios mío, Señor, con algún problema, hoy salga libre en el nombre de Jesús. Porque tu palabra dice que a donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad, Señor. Y si tú estás aquí, Padre, hay bendición para tu iglesia, Dios mío. Padre, gracias. Gracias, bendito Dios. Hermanos que están hablando con el Señor, sigan hablando con Dios, hermanos.